Voy a referir a la conspiración contra la democracia en el Ecuador y lo que se conoce como la guerra de cuarta generación. ¿Por qué hago esta introducción? Porque justamente el país, el Ecuador, no sabe a lo que se está enfrentando. Y vivimos así, ya pasó el gobierno de Lazo sin entender a lo que se enfrentaba. Esa es la razón por la cual Lazo básicamente tuvo que salir del gobierno. Y hoy tenemos un nuevo gobierno, el de Noboa, Daniel Noboa, que aparentemente no está cayendo en el mismo error de no conocer lo que está enfrentando el Ecuador. Y voy a hacer un breve resumen nada más para quienes nos escuchan. ¿Cómo inició la conspiración contra la democracia en el Ecuador? Hay que recordar que el llamado socialismo del siglo XXI llegó al Ecuador en el año 2006-2007, con su portavoz, que en ese tiempo era Rafael Correa, o su títere, que era Rafael Correa. Y lo curioso es que muchas personas que votaron por Correa y luego se arrepintieron, incluyendo periodistas, que creyeron en lo que decía Correa, dicen, no, es que Correa nos engañó. Y yo más bien, si uno revisa la situación del país en aquella época, yo diría que Correa no engañó. Al menos en esa época no engañó a nadie. Él dijo precisamente lo que iba a hacer. Él dijo que estaba de la mano de Hugo Chávez, de que él estaba a favor del socialismo del siglo XXI y que ese modelo era el que se iba a imponer. Sin embargo, la gente no entendía que el llamado socialismo del siglo XXI comprendía básicamente un proyecto dictatorial. Simplemente que era disfrazado por una especie de marketing para que las cosas suenen bonitas, y a través de eso, a través del cambio de constitución del Ecuador. Es así como llegamos en el año 2008 con una nueva constitución. Se cambió la constitución, cosa que realmente no cabía hacer, porque la constitución se hace cuando no hay un Estado constituido. Sin embargo, ellos se fueron contra todas las normas y crearon una nueva constitución. Incluso crearon un nuevo llamado el quinto poder, que lo manejaron ellos de una manera dictatorial, por decirlo así, o autoritaria. ¿Y qué era este quinto poder? El llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Y qué hace este Consejo de Control Social? Pone los cargos al Consejo Nacional Electoral, al Contralor del Estado, a la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, Procuraduría del Estado, Superintendencia de Banco, vocales del Consejo de la Judicatura. Lo curioso es que entre todas las cabezas de estas instituciones, todas eran afines al correísmo, curiosamente, ¿no? No era uno solo dos cargos, eran todos los cargos. Y llegaron con el disfraz de los derechos humanos. Pero lo curioso es que se adueñaron de las instituciones que son garantes de los derechos humanos. Solo por mencionar un ejemplo, por el tiempo. Se tomaron todo lo que es el Poder Judicial. Crearon un Consejo de la Judicatura para poner y quitar jueces a la medida. Ellos no perdieron el tiempo. Cambiaron el Poder Judicial. No fueron solo uno o dos jueces o fiscales que cambiaron. No fueron unos pocos. Fueron la mayoría o todos los jueces en todas las cortes. En la Corte Provincial, en la Corte Superior y en la Corte Superior de Justicia. Y nos olvidamos en muchos casos de que cuando se hizo estos cambios, muchos jueces fueron removidos o destituidos de su cargo cuando trataron de un poco discutir las decisiones que Correa quería tomar. Así es como se sentó el ejemplo, por así decirlo, y en adelante ningún juez se atrevió a irse en contra de los dictados de Correa. La pregunta es, ¿eso era una democracia? Claramente no. Y aquí la cosa curiosa, la pregunta que yo hago, ¿por qué ciertos medios o periodistas se refieren a Correa como presidente? Cuando todos estos síntomas o todas estas acciones son claras de un dictador. Pero bueno, vamos avanzando. Hay ejemplos de esta conspiración contra la democracia, que continuó con los jueces. Por ejemplo, el caso el muy conocido caso del Universo, o el caso de 30 de septiembre, donde fueron personas inocentes acusadas. Yo fui uno de los acusados. Y lo que quiero resaltar aquí es que en la época del nazismo se dice que fracasó el derecho. Y eso ocurrió, o se vio en los tribunales de Nuremberg, cuando la defensa de los asesinos y los genocidas era: yo simplemente obedecí órdenes superiores. Y otros decían: nosotros obedecemos las leyes que aprobó el pueblo. Curiosamente, yo tuve que escuchar en carne propia a algunos jueces este mismo tipo de frases. Para ir concluyendo, ¿cómo se concatena todo esto con lo que llamamos, porque estoy hablando de lo que era la conspiración contra la democracia? Pero ahora vamos más allá. ¿Qué es la guerra de cuarta generación? La guerra de cuarta generación también es conocida como la guerra híbrida. Y justamente comprende lo que ya se mencionó. Se comprende la guerra de guerrillas, la guerra asimétrica, la guerra de baja intensidad, la guerra sucia, operaciones encubiertas. Y aquí hago un pequeño paréntesis para recordar que recientemente fue asesinado un candidato a la presidencia, que fue Fernando Villavicencio, que era quien tenía básicamente la proyección de llegar a ser presidente. ¿Y por qué hablo de esto de las operaciones encubiertas? Porque la idea de esta guerra de cuarta generación es básicamente que no se pueda distinguir quiénes están detrás de todas estas operaciones. Y eso es lo que ha venido viviendo el Ecuador. Recordemos que en el año 2019, cuando Lenín Moreno decidió apartarse del camino totalitario que era el de Correa, y decidió enrumbar al Ecuador por el camino de la democracia,
el Lenín Moreno fue atacado salvajemente por las más violentas protestas que creo que hemos tenido en Ecuador en toda la historia. Se atacó a negocios de personas privadas que no tenían nada que ver con la situación política. En esa época se atacó a casas de personas que asimismo no tenían nada que ver con la situación política. Se atacó a la Contraloría del Estado, se quemó el edificio de la Contraloría del Estado. Y todo esto es importante recordarlo, porque en la Contraloría del Estado, curiosamente, el piso donde se incendió fue donde estaban todos los casos de corrupción contra el correísmo. Qué curioso. Entonces, todo esto va configurando lo que es un ataque que está viviendo el Ecuador bajo este modelo de cuarta generación. Y todo esto va apoyado justamente por la desinformación que se vive en redes sociales. Lamentablemente en el Ecuador la gente no tiene la cultura un poco de informarse un poco mejor y se deja llevar fácilmente por las noticias falsas que son generadas ahora desde México por los prófugos que son los que antes manejaban la comunicación en el gobierno de Correa, o en la dictadura de Correa. Simplemente quiero finalizar diciendo que tenemos un gobierno entrante, el de Daniel Noboa, que tiene dos opciones. Ahora, defender la democracia, que es para lo que fue electo. ¿Y qué implica esto? Descorreizar las instituciones públicas, no permitir la impunidad del correísmo, establecer seguridad en el país, porque estos grupos violentos son los que están haciendo ataques en distintas partes del país, todavía continúan haciendo para crear miedo y dar la sensación de que antes estábamos mejor. Si Noboa comete el error de pactar con la mafia, como lo hizo Lasso, cabe recordarle cómo terminó el gobierno del mismo Lasso, quien llegó al poder sin entender el escenario en el que está inmerso el Ecuador. Y Lasso, por pactar con la mafia, terminó desprestigiado, sin gobernabilidad, porque el socialismo del siglo XXI paga mal a sus devotos. Muchas gracias.